no puedo consumir ningún tipo de sustancia que altere mi estado de ánimo. Ahora, el consumo como recurso. Digo, yo llevo un poco más de 2 años y 8 meses sin consumir. Y tengo que reaprender lo que desaprendí en mi vida de consumo, que es el único recurso que yo había aprendido en el nuevo sentido de aprender y apropiarme, ¿no? Era el consumo. Yo vuelvo a 2 ejemplos que son más importantes para mí. Cuando nació mi hijo me fui a festejar, me drogué. Claro. Cuando murió mi papá estaba muy triste, así que me drogué. Entonces el consumir drogas era el único recurso que yo había aprendido en mi vida de adicto. Y cuando tenía 1 año y medio en recuperación me enteré que tenía una enfermedad muy complicada, yo tengo cáncer. Y no me fui a consumir, porque había aprendido otro recurso, que era pedir ayuda, a reconocer las cosas que me asustan, a decirle al otro que estaba... Yo creía que pedir ayuda era un síntoma de debilidad. Y en Narcóticos Anónimos aprendí que hace falta mucho valor para pedir ayuda. Claro, porque generalmente la enfermedad activa va de la mano con cierta soberbia, omnipotencia, yo puedo solo. Yo era como la persona que se está ahogando en el río y dice, para nada, te estoy tragando. Claro. Yo creía controlar la enfermedad. Claro. Es muy agradable escuchar esas frases que son metáforas muy significativas, en pocas palabras dicen muchísimo, ¿no? Ustedes tienen ciertos eslogans y frases que son sumamente útiles. Más para cuando alguien está en una situación difícil, con pocas palabras se dicen muchas cosas. Sí. Ustedes tienen distintas frases. La frase fundamental es el solo por hoy. Ajá. El solo por hoy es como si fuera la frase de Narcóticos Anónimos. ¿Por qué? Porque yo... no la primera. Esa es la segunda. El día que tengo que vivir es el día de hoy. Entonces el día que no tengo que consumir es hoy. Claro, ¿y cómo le hacemos ver a la persona que a veces tiene prejuicio esto de vivir el solo por hoy? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo se desconectan del pasado y no piensan en el futuro? El pasado mío está ahí, yo no lo puedo volver a cambiar. Y el futuro no llegó, o sea, yo tengo que vivir el día de hoy. Es bastante sencillo y complicado a la vez, porque de mi pasado tengo que aprender. ¿A dónde me trajo? Me trajo una reunión de Narcóticos Anónimos, ¿por qué? Porque no podía más con mi vida. Entonces yo tengo que siempre vivir el día de mañana, ¿no? Si uno conoce a algún adicto que está consumiendo, siempre hace grandes planes, siempre hace mañana voy a dejar, mañana voy a ponerme a estudiar, voy a buscar trabajo, voy a dejar de consumir, siempre mañana, no hoy. ¿Por qué? Porque hoy está consumiendo. Entonces lo que plantea Narcóticos Anónimos es, el pasado pasó, no lo puedo olvidar. Lo único que puedo hacer es no repetirlo. Entonces tengo que aprender de mi pasado y vivir el solo por el día de hoy, ¿viste? Porque yo como adicto, primero esto de romper el hábito del consumo. Uno cuando entra por primera vez no sabe, pues las amistades que uno tiene son siempre amistades del consumo. Yo no tenía amigos que ni estudiaban, ni trabajaban. Generalmente cuando consumía estaba con gente que consumía drogas. La gente del palo. Exactamente. Otro eslogan, no a la gente del palo. Claro. Entonces, porque son hábitos que también pueden activar. Y si te juntás con gente que consume, puede pasar muy poco tiempo antes de que termines consumiendo. Claro. Y si vas a lugares donde se consume, es lo mismo ahora. Pues eso porque ustedes saben que cada vez que han estado con personas o en ambientes donde se consume, el impulso es muy fuerte. Y entras en frecuencia por ahí. Por ahí estás en un lugar y hablan todo el día del consumo o de drogas. Es como ir a la cancha y pretender no sentir la algarabía, ¿no? Claro, ponerse a meditar en la cancha. Claro, es como meditar en la cancha. Es como, además, hasta que, porque, ¿qué quiere decir? Quiere decir que vos te tenés que construir un nuevo presente. A mí me interesa volver a lo del solo por hoy también en ese sentido. Nosotros no negamos, o sea, si mi alquiler vence dentro de una semana, yo no voy a negarlo porque vivo el solo por hoy. No vivimos en una burbuja aislada. La construcción del presente va a devenir en un buen futuro. Si yo me construyo hoy un buen hoy, mañana seguramente no voy a estar tan mal. Ahora, yo como adicto siempre quise vivir el día siguiente. Y por el otro lado, si yo logro reaprender nuevos métodos de vida, digamos, yo tengo que reaprender a vivir. Bien, después tal vez pueda ir a determinados lugares, por ejemplo, a la cancha, no es mi caso, o a un recital, pero desde otro lugar. Ahora, si yo no me corro, nunca voy a poder cambiar estos hábitos.
Yo todas las mañanas, durante los últimos 3 años de consumo, me esforzaba por sacarme la resaca del día anterior para poder fabricarme la del día siguiente. Ajá. Y todos los días intentaba que ese día no fuera. Pero no lo lograba y no entendía por qué no lo lograba. Hasta que no fui a mi primera reunión y no entendí que es un proceso, no un suceso. Claro. Y que yo lo tengo que construir. Y que los cimientos están en ir a un grupo y no consumir un día. Los grandes objetivos siempre me dañaron a mí. Ajá. Y en ese sentido, la relación con los profesionales de psicólogos, psiquiatras y médicos, ¿cómo lo manejan esto? ¿Cómo lo piensan? Narcóticos Anónimos no somos profesionales, somos adictos que ayudamos, ayudamos a otros adictos. Nosotros estamos en la sociedad para que nos usen. Yo, como te explicaba antes, nosotros somos una herramienta más que tiene la medicina, la psiquiatría, para poder ayudar al adicto. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que hay compañeros que están tomando medicación y ¿qué hago? ¿Qué entra de un psiquiatra? Bueno, hacerle caso al psiquiatra. Claro. Es básico eso, ¿no? Porque lo mismo yo le voy a decir a alguien que tiene un problema judicial, que vaya a un abogado, tiene un problema con la electricidad, que vaya a ver un electricista, así es. No a un adicto. Ajá. Entonces nosotros somos un complemento, estamos en la sociedad para que nos usen, simplemente. Yo te explicaba eso, que el gran recelo que encontramos con algunos profesionales es que nos creen que somos una competencia. No, nosotros no somos una competencia, queremos ser una herramienta más para el adicto que sufre. Muchas veces sucede que la mayoría de los grupos funcionan en ámbitos que están cerca de una parroquia o de una iglesia. Y mucha gente sigue pensando que eso es porque son grupos religiosos o son grupos demasiado espirituales. Y en verdad es importante definir, y ustedes seguramente lo van a hacer mejor que nadie, que no son religiosos. No, ese era mi principal... Yo tenía 2 prejuicios con Narcóticos Anónimos. Yo ya conocía antes de llegar a Narcóticos Anónimos la existencia de la confraternidad. Tenía 2 prejuicios. Uno, que no tenía profesionales y yo creía que mi problema era meramente psicológico. Y el otro es que soy ateo y que funcionaban en iglesias. Bueno, hay 2 cosas que aprendí. Una, con respecto a lo de los profesionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo con el ECA, con el Hospital de Emergencia, y trabajamos en común con los profesionales que trabajan ahí. Nosotros podemos brindarle nuestra experiencia a una persona y eso le puede hacer un clic como para que decida dejar de consumir. Jamás vamos a poder reemplazar a un profesional. De hecho, nuestro tratamiento es un tratamiento accesorio a todo tipo de tratamiento. Y después, nosotros somos un programa espiritual, no religioso. Cuando a mí me dijeron eso, yo llegué muy agotado a Narcóticos Anónimos y no me importaba nada de lo que me dijeron, yo quería dejar de consumir. Pero cuando me lo dijeron pensé que me iban a obligar a rezar, por ejemplo, porque yo lo asociaba con eso. Sin embargo, aprendí que los valores espirituales eran los que yo había abandonado en mi vida de consumo. La honestidad, la buena voluntad, el escuchar al otro, el aceptar que el otro es distinto y puede pensar distinto que yo. Yo la primera vez que tuve un gesto honesto, creí que me iban a aplaudir. Devolví una cartera que me había encontrado. Y un compañero me dijo, bueno, esto es como hacer gimnasia, cuanto más lo practicás, menos duele. Y te va a empezar a salir naturalmente. Y ahí empecé a aprender que yo, en mi vida de adicto, me había vuelto deshonesto, manipulador, que mentía, que la base de mi vida era maniobrar y manipular personas, y que los valores espirituales que me proponía ENEA no tenían nada que ver con una religión, sino con encontrar en mí mismo lo mejor de mí. Justamente, esta comprensión de la espiritualidad es la perspectiva más simple de rescatar valores y recuperar. Justamente cuando uno piensa en recuperación es esto, recuperar valores y condiciones relativamente simples, como decía Pablo antes, que son sencillas, simples, pero a veces no son tan accesibles, porque también es verdad que mucha gente se la complica en demasía. Yo tengo un máster en eso. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ver un spot de la gente de Narcóticos Anónimos para que también el público pueda ver, y además vamos pasando las direcciones, teléfonos, donde ustedes puedan consultar si les interesa tanto por internet como por teléfono la
posibilidad de consultar y conocer a la gente de Narcóticos Anónimos. Ya volvemos. Consultas 0341-439-9540, 421-2302, ABCD. ¿Con qué me iba a encontrar? No importaba lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo. Ahora... Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www. Pagarlo, ¿no? Claro. Estamos nuevamente con los amigos que nos están visitando de Narcóticos Anónimos, miembros de la Confraternidad de Narcóticos Anónimos, que es un programa que existe en todo el planeta con distintos idiomas y que si ustedes pueden visitar las páginas que aquí van a encontrar en el folleto que estamos mostrando, DNA a nivel de internet, también pueden llamar por teléfono y seguramente van a recibir información y asesoramiento. Recién escuchábamos que el Hospital Clemente Álvarez, básicamente un servicio de emergencias, les han abierto la puerta porque seguramente gran parte de los accidentes y situaciones traumáticas que suceden muchas veces tienen que ver con algún consumo, muchas veces de sustancias diversas, muchas veces no se sabe muy bien, pero qué importante que ustedes puedan ir allí porque además a ustedes les permite desarrollar el paso 12, que es también muy saludable para ustedes mismos, y quizás también, como decían, le puede prender alguna luz, dar un clic, alguien que por ahí está con ganas de encontrar y de buscar o de empezar una recuperación. Decíamos también que estaría bueno que pudieran difundirse mucho más en los ámbitos de la salud y ustedes comentaban algo. Sí, que básicamente funcionamos en iglesias porque nosotros nos cobran un alquiler muy barato y también nos alquilan, ¿no? Muchos sacerdotes, párrocos que nos dan su lugar. Sin Narcóticos Anónimos se financia a sí misma, no recibe ningún tipo de subvenciones, no se pagan honorarios, no se paga nada. Los miembros ponen un dinero en la canasta y con eso se paga el alquiler, se compran los folletos y demás que les damos. Entonces no funcionamos con dinero. Entonces generalmente los párrocos nos alquilan un salón, dejamos una contribución a la iglesia. En la Municipalidad de Rosario, en el distrito oeste, funciona un grupo que queríamos pagar un alquiler, aunque sea simbólico, y nos dijeron que no, entonces dejamos folletos de Narcóticos Anónimos ahí en la entrada, que es la forma de pagar un alquiler. Bien, bien, porque también es importante que en el programa 12 Pasos funciona la cooperación, funciona la solidaridad y a diferencia de los códigos de la calle, aquí funcionan códigos muy concretos y sencillos como lo que ustedes comentaban, pero que no son tan conocidos. A veces se piensan en cosas estrafalarias y ustedes están transmitiendo un testimonio sumamente valioso. Y para cerrar, me gustaría que hagan algún comentario breve para despedirnos de la audiencia. Yo quería, es cortito, ¿no? Pero yo cuando llegué a mi primera reunión de Narcóticos Anónimos eran las 5 de la tarde, la reunión era a las 7. Y yo pensé que no iba a poder estar 2 horas sin consumir. Fui a mi casa y me encerré, porque tenía mucho miedo. Yo vivo a 8 cuadras del grupo al que asisto regularmente. Porque ese era mi nivel de consumo. Yo no podía estar 2 horas sin consumir. Eso fue hace 2 años, 8 meses y 3 días. Solo por hoy no volví a consumir. Esto lo digo porque, bueno, yo no soy ningún ser especial. La única condición para pertenecer a Narcóticos Anónimos es manifestar el deseo de dejar de consumir. Cualquier adicto puede dejar de consumir, ese es el mensaje que tenemos para dar. No es necesario que sigamos sufriendo por el consumo de drogas. Siempre existe la posibilidad de parar. Yo les agradezco muchísimo el haber estado aquí. Seguramente que en algún tiempo vamos a volver a